Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es honestos siempre con todos. El apóstol Pablo llama a los hijos de Dios a vivir en honestidad. Primera a Timoteo 2:2. Esta virtud hace que las personas cumplan con sus deberes en todos los asuntos de la vida, sean materiales, económicos, sociales, afectivos o morales. Esta actitud y comportamiento de honestidad es fundamental para los creyentes en Cristo, que tienen el compromiso ante Dios de comunicar al mundo el mensaje del Evangelio o mensaje de salvación por medio de la fe en Jesús, porque a través de ella, de la honestidad, acreditan que son veraces en lo que hablan y comunican mediante una conducta buena y honesta. En otras palabras, la honestidad es el aval que da crédito a las palabras de los cristianos. Dice el apóstol Pedro que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Primera de Pedro 3:1. Hablemos, en primer lugar, de cómo el texto a estudio contiene una historia extraña sobre costumbres de otra época. En el texto a estudio, Dios llama la atención de su pueblo sobre un pecado cometido por el rey Saúl. Para ello, trae una hambruna a su pueblo Israel, posiblemente mediante una sequía. En 2 de Samuel 21:1 se dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David pregunta a Dios el porqué de la desgracia que están padeciendo. En 2 de Samuel 21:1 se dice que David consultó a Jehová y Dios le respondió. Le respondió que estaba reprendiendo a su pueblo por lo que había hecho Saúl con los Gabaonitas. 2 de Samuel 21:1. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran un pueblo amorreo que hizo pacto de paz con los israelitas. En 2 de Samuel 21:2 se dice: entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Los israelitas habían hecho un pacto de paz con los Gabaonitas. Y Saúl quebrantó ese juramento. Lo quebrantó procurando matarlos. En 2 de Samuel 21:2 se dice que pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. No sabemos ni cuándo ni cómo ocurrió este incidente. No hay datos en la Biblia. Pero, según el texto que acabamos de leer, 2 de Samuel 21:2, sucedió. Saúl procuró matar a los Gabaonitas. Y ante esto, David buscó una solución. El pueblo padecía hambre. Dios le había dicho a David que era por causa del pecado cometido por Saúl, y David buscó una solución, porque estaba claro que si Dios castigaba, si Dios traía aquella desgracia a su pueblo, es que había un pecado grande por medio. Así pues, David ofreció a los Gabaonitas desagraviarles de aquel pecado de quebrantamiento del pacto cometido con ellos, y ellos pidieron la vida
de 7 varones. En 2 Samuel 21, 3 y 5 al 6, dijo David a los gabaonitas: ¿Qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que maquinó exterminarnos sin dejar nada de nosotros en Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. Y David, buscando una solución, les dio 7 varones descendientes de la casa de Saúl, y los gabaonitas los ahorcaron. Segundo de Samuel 21, 6 y 8 al 9, y el rey dijo: yo los daré. Y tomó el rey a 2 hijos de Rispa y de Saúl, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, y de Adriel, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos los ahorcaron delante de Jehová. Entonces se recuperó el honor perdido, la palabra dada y quebrantada, la falta cometida. Se restauró el honor del pueblo y volvió la prosperidad de Dios sobre Israel. En 2 Samuel 21, 10 al 14 se dice: hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y David tomó los huesos de Saúl y de Jonatán y de los ahorcados y los sepultaron en tierra de Benjamín. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Esta es la historia extraña de la que dije al principio que íbamos a hablar. ¿Qué enseñanza contiene esta historia antigua y extraña? Esta historia nos enseña que Dios tiene palabra y cumple todo lo que promete. Dios había desechado a la casa de Saúl y entregado el reino a la casa de David. En 2 de Samuel 3, 9 al 10 se dice: como ha jurado Jehová a David, haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Pero las tribus de Israel del norte nunca fueron fieles a David, nunca. Y en varias ocasiones se rebelaron contra el ungido de Dios. En esas ocasiones podríamos citar algunas, por ejemplo, cuando Abner puso un rey en Israel a la muerte de Saúl, 2 de Samuel 2, 8 al 11. O cuando Israel apoyó la sublevación de Absalón, 2 de Samuel 15, 10 y 16, 15. O cuando Israel apoyó la sublevación de Seba, 2 de Samuel 21 al 2. 3 ejemplos de esta actitud del pueblo de Israel del norte hacia David, de rebeldía permanente. Pero hay más casos en la Biblia de momentos en que las tribus del norte se rebelaron contra él. Es por ello que Dios volvió a traer un juicio, un castigo sobre la casa de Saúl, que no olviden que Saúl era de las tribus del norte. Por tanto, Dios castigó a las tribus del norte, a la casa de Saúl. Y con estas muertes, Dios terminaba de juzgar a la casa de Saúl por su pecado de rebeldía y de desobediencia reiterada a Dios. No olvidemos que este fue el pecado de Saúl, desobedecer a Dios. Pero también con estas muertes se terminaba de quitar pretendientes al trono por parte de Saúl.
asegurando que no habría conspiradores en tiempos del rey Salomón. Estos 7 varones de la casa de Saúl que se entregaron a los gabaonitas eran todos ellos posibles aspirantes al trono de la casa de Saúl. Por tanto, posibles sujetos de rebelión contra un reino unido de Israel. Dios quería que con Salomón el reino estuviera unido, de manera que aquel juicio, al tiempo que era un castigo a Israel por su pecado de rebeldía, era también una forma de evitar futuras rebeliones de Israel del norte contra el rey David y posteriormente contra el rey Salomón. Dios es fiel en todo lo que dice y promete. Eso quiere decir que Dios cumple siempre lo que dice. Dios cumple siempre lo que promete. Dios cumple su palabra aunque el hombre no cumpla la suya. En 2 Timoteo 2, 11 al 13 se dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel. Si nosotros los hombres fuésemos infieles en algún momento con Dios, Él no dejará de ser fiel, de hacer lo que ha dicho, de hacer lo que ha prometido. Porque Dios cumple su palabra. Dios siempre cumple su palabra. Por amor de su nombre, por amor de su santa honra. En Isaías 48:11 se dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Por tanto, por amor de sí mismo, Dios cumple lo que promete. Siempre lo cumple. Y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra siempre cumple lo que promete, siempre cumple lo que dice. La fidelidad de Dios nos enseña que los creyentes, sus hijos, debemos ser también honestos con todas las personas. Debemos ser fieles y honestos con todas las personas. En 1 Timoteo 2:2 se dice que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en 1 Timoteo 3:8 y 11 se dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas. Las mujeres asimismo sean honestas. Los creyentes debemos ser honestos, siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, como Dios es fiel y como Dios cumple siempre lo que dice y lo que promete. Los israelitas habían sido deshonestos con los gabaonitas. Habían hecho un pacto de paz con juramento ante Dios, pero sin consultarle. No habían consultado a Dios. Hicieron un pacto de paz con los gabaonitas. Josué 9, 14 al 15. Y los hombres de Israel no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Por tanto, la palabra dada en juramento ante Dios debe ser un compromiso que debe ser cumplido con honestidad y honor. En 1 Samuel 20:13 se dice: si mi padre intentare hacerte mal,
Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz. Aquí está Jonatán haciendo un juramento a David de fidelidad, de amistad, y en ese pacto de amistad y de fidelidad, Jonatán dice, así me haga a mí Dios y aún me añada, si yo no cumplo mi palabra contigo. Por tanto, en todo momento, los creyentes debemos ser honestos. Cuando damos nuestra palabra y nos comprometemos con Dios, con su iglesia, con las personas, en el trabajo, cuando damos nuestra palabra de alguna manera con alguna forma de compromiso, o cuando sencillamente decimos sí o no. Por eso dice la palabra en Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y este texto lo que quiere decir es que cuando un creyente dice sí a algo, debe ser sí. Y cuando un creyente dice no, debe ser no. La honestidad del creyente, de su boca, de su palabra, debe ser como un contrato escrito. La palabra de un creyente debe valer más que un documento. Salvo en situaciones ajenas a nuestra voluntad, obviamente, estamos enfermos, estamos hospitalizados, y si hay alguna situación que es superior a nuestras fuerzas, nada excusa el cumplimiento de lo que hayamos dicho a alguien, de la palabra dada, nada excusa el incumplimiento de lo que decimos. Ni siquiera la deshonestidad de otros nos excusa para ser nosotros deshonestos. Sabemos, por ejemplo, que los gabaonitas engañaron a los israelitas para que hicieran un pacto con ellos. En Josué 9, 3 al 6, se dice que los moradores de Gabaón, los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos, cueros de vino rotos y revendados, zapatos y vestidos viejos, y pan seco y mohoso, y vinieron a Josué, y le dijeron a él y a los de Israel, venimos de tierra muy lejana, haced alianza con nosotros. Por tanto, los gabaonitas engañaron a los israelitas. Pero los israelitas hicieron un pacto con juramento, un pacto de paz con aquellos hombres. Y el engaño no excusaba para incumplir el pacto. Dios quiere que los suyos cumplan la palabra dada en todo momento y con todas las personas. En Eclesiastés 5, 4 al 5 se nos habla de la palabra dada a Dios a través de una promesa, y dice el texto, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Un creyente debe cumplir sus promesas. Un creyente debe cumplir sus compromisos. Un creyente debe cumplir su palabra. Nada, nada obliga a un hijo de Dios a ser deshonestos. Nada le obliga. Si nos dan un billete falso, por ejemplo, tenemos que ser honrados. Hay quienes procuran darlo a otro sin que se dé cuenta y así eludir su pérdida, su responsabilidad. Esto significa no ser honesto ni honrado.
Si nos dan un billete falso, debemos entregarlo y asumir la pérdida, antes de endosársela a otro, que es lo que hacen muchos. Cogen el billete falso, lo meten entre otros verdaderos y se lo entregan al primero que encuentran. Eso es deshonestidad. Si le damos un golpe con nuestro coche a otro coche, tenemos que darle el seguro a esa persona. Y si no está presente el dueño porque está el coche aparcado, debemos dejarle una nota con nuestro teléfono para que se ponga en contacto con nosotros. Debemos ser honestos. No podemos perjudicar a nadie procurando nuestro beneficio, procurando no tener molestias. Tenemos que ser honrados, honestos, siempre, en todo tiempo y circunstancia. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de ser honestos siempre con todos. Y hemos estudiado un texto que contiene una historia extraña sobre costumbres de otra época. Dios llama la atención de su pueblo con una hambruna y le dice a David que este castigo se debe al pecado de incumplir la palabra dada mediante juramento. David buscó una solución y esta fue la muerte de hijos y descendientes de Saúl, el autor de aquel incumplimiento de la palabra, el rey Saúl. Y nos preguntamos qué enseñanzas tenía esta historia antigua y extraña. Y dijimos que Dios tiene palabra y cumple siempre lo que promete. Él había desechado a Saúl y a su casa del trono de Israel, y esto debía cumplirse. Y en segundo lugar, dijimos que los creyentes debemos ser honestos siempre, con todos, en todo tiempo y circunstancia. Mientras dependa de nosotros, nuestra palabra debe ser como un documento escrito. Que el Señor nos ayude a ser honestos, siempre, con todas las personas. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos recuerda tu honestidad, tu fidelidad, cómo siempre cumples todo lo que dices, todo lo que prometes, cómo haces en tu providencia para cumplir siempre tu voluntad. Gracias, Señor, por ser así. Y también, Señor, te suplico que nos ayudes a entender que nosotros también tenemos que ser honestos, cumplidores de nuestra palabra o de nuestros compromisos. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la sociedad, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser siempre honestos. Te seguimos dando las gracias por el cuidado que has tenido y tienes con los enfermos. Te suplicamos una vez más, no solo por ellos, sino también por la familia de los enfermos. Te pido, Señor, por Rolando y por su esposa. Te pido por los padres de Josefina y por ella. Te pido por Carmen Rosa y por Carmen Teresa y por su familia. Te pido, Señor, por Susana y por su familia. Y así te pido, Señor, por todos los que están enfermos y por sus familias, para que bendigas a los que cuidan a los enfermos, les des paciencia y sabiduría. Y gracias, Señor, por tus muchos beneficios, por todo lo que eres y haces por nosotros siempre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.